¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Justicia en Redes, segunda temporada. Soy el abogado Rodrigo Lara, un gusto de saludarlos. Estamos de regreso después de casi un año que estuvimos por proyectos, estuvimos un poco desaparecidos, pero pues ahí Santa Claus y los Reyes Magos nos decía que querían que sigamos con este gran proyecto. Bienvenidos a su podcast. El día de hoy me acompaña un amigo y colega, el licenciado José María Pacheco. Y cuéntanos un poco sobre ti, amigo, aquí a los que nos están escuchando. Así es, amigo Rodrigo. Pues mira, para empezar, agradecido de que me hayas invitado a tu espacio. La verdad es que yo creo que está muy bien que se haga esta difusión de información, porque muchas veces, pues yo he visto cuando doy consulta que pues hay personas que, pues sí requieren que les expliquemos, ¿no? Sobre todo algunas de las dudas más básicas. Entonces, pues mira, ahorita nosotros yo y mi equipo, eh, hecho bastantes pues, casos que vienen siendo sobre todo penal y familiar. Llevamos otros asuntos de otras materias, pero en este caso, pues digamos que esas son nuestras especialidades. Entonces, pues con mucho gusto estamos aquí para contestar las preguntas que tengas, las que tenga tu público, las dudas que se puedan generar en el transcurso. Entonces, pues te vuelvo a agradecer, pues gracias por el espacio y pues ahora sí que tú me dirás. Pues, amigo, presidente, así que dinos de dónde estudiaste, dónde está el despacho en este momento. Pues fíjate que yo estudié la licenciatura en la Benemérita Universidad. La verdad es que fueron buenos tiempos. Ahorita, pues afortunadamente, el Poder Judicial Federal pues ha abierto muchas capacitaciones. Entonces ahorita estamos en las capacitaciones del Poder Judicial Federal a través de pues la comisión científica y técnica que ellos tienen. Imparten bastante capacitación y pues lo bueno es que nosotros hemos estado ahí, ¿no? En la escuela del Poder Judicial, básicamente. Actualizándonos. Exactamente. Pues, amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante a mi consideración, que de todos son de interés, que es el divorcio, ya que anteriormente, para poderse divorciar, pues era un proceso muy largo, y la gente comúnmente decía es que sale más caro divorciarse que casarse. No sé si nos puede explicar un poco, amigo, de cómo era anteriormente un procedimiento de divorcio antes de la reforma. Ah, claro, pues es muy interesante tu pregunta porque yo veo que sí hay muchísimas diferencias. Em, yo creo que el tema principal es que anteriormente esto era en Puebla. Estamos hablando en el contexto de que, pues, la norma de Puebla, pues es distinta a la de otros estados, ¿no? En ese sentido son parecidas, pero pues yo creo que lo más importante ahí es que, por ejemplo, una de las grandes diferencias es que ahorita pues estamos pasando de los formatos escritos a la oralidad, ¿no? Creo que eso es como lo más importante. Obviamente, pues digamos que la reforma tiene dos vertientes. Una es como propiamente de lo que trata el divorcio como tal, y la otra pues es el proceso. Entonces, lo novedoso respecto al divorcio es que, pues sí, antes existía un catálogo de requisitos con los cuales, pues si no se cumplía alguno de esos requisitos, pues ya no, los jueces encontraban una causa para poder, pues ahora sí que darle continuidad a un juicio de divorcio. No, y más que nada por el tema de que había un catálogo, pues era Ujú. muy complicado, ¿no? En aquella Sí, época, poder demostrar al juez que la pareja, si es el hombre o la mujer, incurría en algo de esto, ¿no? Porque estamos de acuerdo que si la mujer te fue infiel, ¿cómo lo vas a acreditar? Pones cámaras en tu casa, pero ya estás causando una violación a derechos humanos de parte a tu pareja. sí, claro. De hecho, era algo bien complicado porque para empezar antes, pues estás de acuerdo que no era tan fácil, pues, de obtener información de WhatsApp, por ejemplo, que últimamente las, digo, ya no se usa, pero las pruebas que se pudieran aportar, pues podrían ser conversaciones de WhatsApp, ¿no? Pero pues fíjate que se veían muchas cosas, o sea, veíamos, por ejemplo, pues básicamente pues personas siendo espías, ¿no? Que luego iban ahora sí que donde ya se daban cuenta que estaba la infidelidad, pues, a lo mejor seguían a su pareja al lugar donde tenían encuentro las infidelidades y se ponían a sacar fotos.
Y pues también muchas veces era muy complicado cuando había también pues niños, hijos menores, ¿no? Entonces, fue un tema muy complicado, pero pues sí, imagínate para que nosotros podamos tener la certeza de que una infidelidad existió, o por ejemplo, la existencia de violencia también pudiera ser otra de esas causales, ¿no? Era un catálogo amplio que, Pues también me acuerdo que estaba cuando la persona, uno de los dos, tenía una adicción, ¿no? Si fuera por alcoholismo o adicción, pues primero tenías que hacer un procedimiento de donde le acreditabas que esta persona tenía este tipo de adicciones, que sí, también era claro, muy complicado. era muy complicado porque aparte, pues parecía que la ley estaba diseñada para que aunque una persona se quisiera separar, como No que sé, no, sí. como No, y es que necesitabas de la firma de los dos en ese sí, momento. Si tú te quieres divorciar y tu pareja no quería, era muy era complicado, muy complicado, era muy no los complicado. divorciaban y se aventaban procesos larguísimos. Sí, Lo que hoy en día, pues yo veo que ha cambiado, ¿no? ha Porque cambiado. ya no estás obligado a permanecer toda la vida con la pareja, con el hecho Sí, de es ya no correcto. querer estar con ella, es causa suficiente para que el juez diga, ok, vamos a divorciar, aunque la otra persona nos aparezca. Que también yo creo que lo hemos visto en el despacho, que muchas veces llegan los clientes y, oye, pues, ¿sabes qué? Quiero divorciarme, pero no quiero que mi pareja se entere. Ah, sí, precisamente, fíjate que los divorcios unilaterales y bilaterales, o sea, es a lo que tú te refieres. En los unilaterales se da cuando una sola persona es la que se quiere divorciar. Sí. Y los bilaterales son cuando los dos se ponían de acuerdo, que era muy complicado, sobre todo en el sentido de que pues, la cultura también dificultaba un poco en ese sentido la cuestión, pero realmente lo atractivo de la reforma fue que, de hecho, actualmente lo conocemos como divorcio incausado, como bien dijiste. Pues es que yo creo que también venía por el tema, como hablas de lo cultural, venimos del tema del machismo, ¿no? En aquel, Sí, hoy vemos que son las mujeres las que más buscan el divorcio, los es hombres. correcto, de Y hecho sí. entonces, no me acuerdo que en aquellas épocas, pues si la mujer de por sí no estaba con tantos derechos como hoy en día y estaba un poco desprotegida, Sí, pues yo creo que también ese era un causal y costaba más trabajo. A cambio, el día de hoy, ¿no? Que las mujeres, por lo que vemos, tienen un poco más de derechos que los hombres, están más protegidas y eso pues ayuda un poco más a que cuando una mujer ya no tiene el deseo de estar con su pareja hombre, pues diga, vámonos, ¿no? sí, de hecho lo hemos visto nosotros en la práctica que realmente las, digamos, personas que más nos buscan son precisamente, pues, personas del género femenino, ¿no? Que, pues, normalmente se escucha su historia y sí ves que si estuviéramos hace unos 10 años, pues, sería complicado, ¿no? Para estas personas divorciarse. Entonces, pues, como te comentaba, esto de la incausalidad del divorcio quiere decir que ya no necesitas causas. O sea, ni siquiera necesitas una sola causa. Simplemente ya no quiero estar Sí, con ella o sí, con sí, él y sí. vámonos. Sí, no necesitas justificar nada. Excelente, porque también, bueno, me ha tocado ver que en el mismo divorcio podíamos hacer, y es que se pueden meter lo que son los acuerdos, Ujú. donde, a ver, vamos a divorciarnos. Si no hay, si estamos por sociedad conyugal, bueno, podemos ver una vez lo de la separación de bienes, en caso de que existen, y si no, pues ya se van por separado. Cosa que antes, como no me recuerdo, todo tenía que quedar ahí. O sea, desde el divorcio tenía que quedar lo que era separación de bienes, si había hijos, cómo iban a quedar bajo la custodia de los hijos, las pensiones alimentarias cómo iban a quedar, lo que el día de hoy ya no es así. O sea, simplemente todo es por separado, ¿ok? Me quiero divorciar, el juez dice, ok, pues divorcio, pero también ya puedes presentar en ese mismo acto, pues tu convenio, ¿no? Sabes que ya tenemos propiedades en caso de existir, te las quedas tú, me las quedo yo, o se va a vender, ¿estás de acuerdo? Los niños te los quedas tú, me los quedo yo. O sea, ahorita es como que esa facilidad también. Y en caso de que no se logre, mal recuerdo, le llaman cuerda separada, ¿no? Haces un Pues juicio diferente. sí, claro, fíjate que de hecho es muy interesante todo lo que mencionas, sobre todo respecto a lo del convenio, porque los convenios siempre han existido de la antigua, o sea, siempre ha existido. El problema es que si tú ves la ley actual, la norma actual, nos vamos a dar cuenta que ahora el convenio es ya un requisito obligatorio para poder, es un requisito que te pide la misma autoridad, ¿no? Entonces, pues fíjate que eso está bastante sencillo de comprender en el sentido de que
nada más son 3 temáticas principales. Digo, hay muchas temáticas que se pueden meter en un convenio, pero en estos convenios nada más son 3 temáticas las que yo considero que son principales, porque sin ellas no podrías, pues, pactar ese convenio. Sin embargo, las otras, digamos, temáticas que puede contener el convenio, pues no me parecen tan importantes para, pues, digamos, un caso cualquiera, que sean muy más específicas. Ok, pues es que volvemos, es la facilidad, ¿no? Hoy en día, con este nuevo método del divorcio incausado, pues no esa facilidad, ¿no? De que, como tal lo dice, tienes derecho a separarte de la persona, no estás obligado a estar con ella toda la vida, existen bienes, no se llega a un acuerdo, no hay problema, se sigue un procedimiento diferente, tenemos hijos, no llegamos a un acuerdo en el convenio, es un procedimiento diferente, pensión alimenticia, ok, se hace un procedimiento diferente, pero como tal, al final es que el divorcio se llevó a cabo, ¿no? Que es lo que trae el Claro. nuevo sistema. Sí, claro, porque de hecho, si las personas llegan con su convenio, se pueden divorciar bastante rápido, desde mi O punto sea, de ya vista. en el bilateral es donde es en la primera Ah, audiencia. sí, claro, porque se supone que los 2 ya llegaron con, pues, ahora sí que el mismo acuerdo, ¿no? Porque fíjate que también nos ha tocado ver que, por ejemplo, pues la señora se quiere divorciar del señor y llega con su convenio. Y hay veces que ha pasado que todo muy bien, pero la otra parte, digamos, el señor no está de acuerdo con ese convenio y también tiene el derecho a formular otra clase de Claro. cláusulas, ¿no? De otras reglas que se pueden plasmar ahí en el convenio. Pero lo veo muy complicado, la verdad es que nos ha tocado últimamente que es divorcio y por otro lado vemos si ya no estamos ahí rompiendo las vestiduras cuando son pensiones Ah, alimenticias, claro. pero pues como digamos el objeto es ya que queden separados, ¿no? Sí, pues mira, como te decía, el objeto principal de un divorcio, porque vamos a partir de que estamos diciendo que anteriormente existió un contrato de matrimonio. Entonces, realmente el objeto del divorcio es disolver ese vínculo que se genera con el contrato de matrimonio. Recordando que existen 2 maneras de casarse. Está la manera, de un régimen, de sociedad conyugal y un régimen de, digamos, bienes separados, como se le conoce. Normalmente, nosotros en la experiencia siempre hemos visto, casos, de sociedades conyugales. Entonces, pues fíjate que eso es muy importante, sobre todo cuando las personas tienen propiedades. Ok, pues es que, como lo dices, sociedad conyugal, pues es que todo lo que ya crean es para ellos, ¿no? Si Exactamente, la esposa no trabaja y el marido sí, y el marido comienza a obtener propiedades, la esposa es partícipe de esas propiedades y le corresponde el 50%. Así exactamente. es como lo está estipulado. Cuando son por separados es cuando cada quien tiene que hacer pues, sus cosas por su lado, por así Sí, decirlo. claro. Sí, 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 es bien importante eso porque hay muchas personas que luego se confunden porque nosotros técnicamente le conocemos como em, propiedades gananciales o bienes gananciales. Sí. Entonces, pues esos bienes a los que tú te refieres son gananciales. Entonces, como que sería muy específico casos en los que pues se puede debatir si el bien es ganancial o no, dependiendo de, pues, digamos, Las donaciones, sí, ¿no? Que por ejemplo, esas no entran en la sociedad. exactamente, las herencias. Herencias, Entonces, donaciones, sí, no entran, porque muchas veces, bueno, me ha tocado que llegan y al despacho y, luego, ¿sabe que mi papá me quiere heredar en vida, pero tengo miedo a que mi esposo, pues cuando si nos vamos a separar, me quite mi propiedad? Pero, a ver, si es una donación, no entra dentro de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque es un bien que estás obteniendo por medio, que es un regalo, por así decirlo, básicamente. básicamente. Te pueden regalar tanto acciones de una empresa, te pueden regalar tanto una propiedad, una misma empresa completa te puede llegar a regalar tu padre o tu madre y no va a entrar dentro de la sociedad conyugal. Claro, eso es un poco confuso porque muchas personas precisamente a veces piensan esa clase de situaciones, pero es como te comentaba, pues estás de acuerdo que una donación puede ser también a la sociedad conyugal. Y ahí Sí. sí, ya es para la sociedad conyugal. Entonces, una donación puede ser nada más para, digamos, una sola persona de la sociedad conyugal, o puede ser que la persona que done lo haga con la intención de donarle a la sociedad conyugal. Ah, ok. Entonces, si te das cuenta, por eso es confuso, porque hay como,
casos muy específicos en los que es difícil que la gente pueda decidir entre esto entra o no entra. Entonces, pues como que sí, siempre se sugiere que siempre se consulte a un profesionista para resolver esas dudas, pero hay ocasiones en las que sí es muy específico diferenciarlo. Eso es lo que es un poco complicado para, digamos, las personas que no están, digamos, en nuestro medio. Sí es complicado a veces, pues, dilucidar o pues, decidir, ¿no? Esto entra, esto no entra. Entonces, por eso hay un poquito de confusión ahí. Entonces, sería cuestión de ver cada cosa en concreto, Por ¿no? su lado, Sí, pues por es su que lado. casi parecía lo que viene siendo cuando es sociedad conyugal, ¿no? Tienes una casa, ¿cómo vas a dividir esa casa a la mitad, no? Exactamente, eso es complicado. Aquí lo que siempre se ha recomendado es que pues, la propiedad o se venda o la persona que se quiere quedar con la propiedad llegue a un acuerdo monetario con otra persona para quedarse con la propiedad, que la verdad ha sido, pues es muy difícil, ¿no? Que la gente llegue a entender eso, que como tal, un apartamento, una casa, todavía un terreno baldío, pues tal vez se puede, bueno, un lote rústico, Quizás se se pueda puede, dividir, se pueda sí, dividir, ¿no? En mitad de mitad, pero ya una casa ya es más complicado, es ahí más sí se tiene que complicado. llegar a un acuerdo, digo, eso se hace en otro juicio diferente, pero como tal parte también de lo que es la unión de dos personas con el contrato de matrimonio. Claro, lo que pasa es que, como te estaba mencionando, eh, bueno, normalmente en estos juicios hay algunas temáticas que obligatoriamente se tienen que revisar. En estos casos, pues, efectivamente se tiene que revisar, bueno, me estoy en proceso de divorciar, pues obviamente tengo que ponerme de acuerdo de a lo mejor la casa que compramos entre los dos, cómo la vamos a dividir, ¿no? Y es muy complicado porque hay veces que está, por ejemplo, un crédito de Infonavit de por medio que todavía están pagando. Eso es muy complicado este, a veces de arreglarlo, pues digamos, en un convenio, porque, pues, sobre todo cuando digamos que todavía hace falta pagar 10 años a lo mejor. Entonces, si te das cuenta, todo va a depender mucho eh, de cómo es la situación concreta. Pero de manera genérica te puedo decir que dentro de las temáticas del divorcio, una de ellas sí es a lo que la ley le llama la liquidación de la sociedad conyugal. Porque puede ser, fíjate, que esa sociedad conyugal o ese matrimonio haya adquirido deudas también. Ah, porque hay deudas que también se comparten, ¿eh? Sí, las Ahora deudas. cuando sacan un crédito, chequen bien los Sí, hay que contratos, checarlos. porque hay deudas que se llegan, hasta si te llegas a morir, llegan a pasar a tu esposa o a tus hijos. Pues también yo creo que eso sería un buen tema para otro episodio Sí, del podcast, sí, hablar sobre contratos, porque si sí me han llegado, oiga, es que pasa que mi papá falleció y dejó una deuda, ¿qué va a pasar? ¿Vive tu mamá? Sí, hay que revisar el contrato, porque muchas veces esas cosas se sí, terminan heredando, sí, sí, y en sí. los intestamentarios, donde Sí, entran los bancos, a quitan el testamento porque había una deuda que se heredó. Pero pues lo dejamos para el tema, para otro, sí, está muy interesante porque que también hablar. es ampliarse mucho y es de gran Sí, interés, sí, pero por ahorita en el divorcio volvemos a lo mismo, y es repetitivo, ¿no? No importa que la otra persona no se quiera divorciar, simplemente sabes que te demando, ya no estoy a gusto contigo, nos divorciamos. sí, claro. Y lo tema de los hijos, pues también, Ah, ¿no? claro, esa es otra de las temáticas O que sea, te mencionaba. ¿qué pasaría? O sea, yo tengo entendido que o bueno, la práctica que he llevado es, por lo regular siempre se quedan con el papá, bueno, perdón, con la mamá. Por lo general, es una cuestión muy cultural esa, yo creo que también obedece mucho a cómo vivimos nosotros en nuestro país. Pero fíjate que normalmente nosotros ahora estamos viendo que sí, lo más común es que pues la mamá se quede con sus hijos, sobre todo si son niños chiquitos. Nos ha tocado ver desde divorcios de personas que ya tienen a hijos mayores de edad, que si te das cuenta ahí no hay problema. No, es No, de automático. hecho, si los dos hijos son mayores de edad o todos los hijos son mayores de edad y ya nadie, digamos, que está estudiando, pues ahí ya ni siquiera es algo que te tendrías que manejar en el convenio porque pues ya son mayores de edad. Ajá, nada más quedaría el tema de que si hay algunas propiedades, si hay Exactamente, las acciones, propiedades. si hay empresas. Yo fíjate que hasta el momento no me ha tocado bueno, un procedimiento en donde sí existan propiedades o hayan empresas. ¿A ti te ha tocado y cómo lo has hecho? O si te ha tocado, ¿cómo le pueden hacer la gente para saber que, no sé, yo trabajo y a las espaldas de mi esposo estoy comprando acciones Ujú. y ya nos vamos a divorciar?
pero hay una sociedad conyugal. ¿Cómo podría saber ella? Yo tengo acciones. Claro. Bueno, pues es que eso es bastante eh, llamativo, la manera, porque realmente la persona que busca divorciarse, pues estás de acuerdo que ofrece pruebas. Entonces, pues depende, yo creo, de cómo haya vivido o cómo hayan experimentado la confianza económica, cuando pues, el matrimonio coexistió, ¿no? Pero pues realmente, pues lo que hacemos es solicitar al juez que solicite al banco la información. A la Comisión Nacional Ajá, Bancaria. es correcto. Sí. Entonces, pues esa información se puede obtener a través de que el juez solicite unos oficios para que el banco dé esa información. em, pues obviamente dentro de la oralidad tiene una técnica para hacerse, pero pues realmente esa es la manera idónea para poder comprobarlo. En ese caso, pues va a depender mucho de pues la capacidad de investigación que tenga también una persona que se quiere divorciar. Ok, sí, por eso creo que en el divorcio hay tres etapas, que es la presentación de la demanda, la contestación y como tal, y al final tenemos lo que es la resolución del juez. Entonces, desde el inicio de la demanda sí sería muy importante entonces que la gente le comentara eso al abogado, ¿sabe que tal vez mi esposo o mi esposa tiene acciones? Es importante que cuando presenten la demanda solicite al juez gire esos respectivos oficios. Claro, sí, desde el principio sobre todo. Sí, porque luego nos ha tocado que es, ya vamos a terminar el juicio y yo ya que creo que mi esposo tiene acciones o tiene empresas a mis espaldas. Pues fíjate que eso está muy interesante porque dentro de esto que es un proceso de divorcio, pues también existen lo que conocemos como pruebas supervinientes, que son pruebas que la persona desconocía, pero por alguna razón se enteró de esta información que antes desconocía. Que eso se puede hacer, tengo entendido. O sea, ok, ya te divorciaste, tú no sabías esto, pero como sabes que hay una propiedad y hay que solicitar la liquidación de esa sociedad, entonces cuando comienzas en el procedimiento de la liquidación, ahí es donde puedes solicitar que se giren los oficios a la Comisión Nacional Bancaria. Claro, sí, digamos que es otra etapa en la que puedes solicitar esa información. Sobre todo porque, eh, pues si tú me estás hablando de que hay un interés monetario, estás de acuerdo que es porque eh, en caso de que yo tenga hijos menores, pues yo lo que quiero conseguir es este, le decimos la manutención, ¿no? La pensión alimenticia. Ese es un tema que, como tú sabes, también es temática del divorcio. Se revisa esto. Entonces, ahorita, pues ya planteando que en el divorcio sí hay hijos, que hace rato planteábamos uno en el que no había hijos. Sí, más rápido y Ajá, es sencillo. más sencillo, pero uno en el que sí es mucho más complicado porque ahí el juez hay algo que se le llama interés superior del menor, que básicamente es un poco gracioso para mí verlo a veces porque básicamente es que el juez dice, ok, pues lo que la mamá dice y lo que el papá dice está muy padre, pero no me importa. A mí lo que me Creo que importa ese es es menor. el menor. Ah, sí, tú ya ves lo que nos pasó, ya Sí, apenas los comentado, la señora pidió una cuantía, el señor dice que gana menos, y dijo la jueza, a mí no me interesa, lo que tú digas, hasta que no vea sus pruebas reales, tan. Y al final el señor le están descontando ahí una cantidad que me parece que es el 50%, y cuando no se sabe cuánto gana, pues les dan lo que es lo que es el salario mínimo. El salario mínimo parte o es por el 50% del salario mínimo o el 40% del salario mínimo. claro, es como te lo comentaba, si te das cuenta mucho depende te digo, la capacidad de investigación que tenga la persona. Y por otro lado, también la asesoría que llegue a recibir, ¿no? Y sí recuerdo ese criterio de esa jueza, que a mí me parece bueno, es correcto. Ujú. Realmente, si te das cuenta, hay muchas personas que utilizan por alguna razón en el proceso de divorcio a los niños para desquitarse entre ellos, y lo hemos visto. Que de pronto la mamá Sí, se empieza a desquitar con los hijos del papá y luego el niño, o sea, es algo complejo también, ¿no? bueno, regresando al tema del divorcio, amigo, también es importante lo que son las capitulaciones, ¿no? Cuando Las firmas tu casas. contrato, porque como final es eso, ¿no? Ese es el nombre real, contrato de matrimonio. Claro, es un Es la contrato. unión de dos personas. Ahí te puedes casar por sociedad conyugal, pero también puedes agregar lo que son las capitulaciones. Y en ese caso que estamos hablando, por ejemplo, las acciones, ¿no? Yo soy un accionista, me voy a casar por sociedad conyugal, pero hasta abajo
viene una parte del acta de matrimonio que dice capitulaciones. Ah, Que ahí claro. puedes agregar qué sí y qué no va a entrar dentro de la sociedad, ¿no? Ah, Que claro. por ejemplo serían empresas a futuro, las acciones, si te gustan comprar acciones. Claro. O sea, eso es un tema también, bueno, más complicado, porque es lo que hay una sociedad conyugal, pero ¿qué crees? Capitulaciones. Ah, claro, sí, el tema de las capitulaciones es algo bien extraño porque normalmente las personas no saben que se puede hacer eso para empezarlo. Porque una capitulación básicamente es una cláusula dentro de ese contrato de matrimonio. Eso es una capitulación. Entonces, si te das cuenta, si las dos personas que vayan a contraer matrimonio se organizan bien, pues pueden celebrar capitulaciones, pero en la práctica hemos visto que muchas veces hasta es un poco incómodo a veces que la gente se organice para celebrar capitulaciones. Es que ahí es cuando, como lo que platicábamos hace rato en la mañana en el despacho, la gente cuando se casa con el amor, ¿no? Ah, claro. Piensan con el corazón y no con la cabeza, y ahí es donde vienen este tipo de cosas, ¿no? O sea, no sabes realmente, uno nunca va a conocer a su pareja hasta que se muere, ¿no? Y aún así, nunca lo terminaste de conocer. Entonces no sabes cómo realmente va la otra persona y la gente se casa, ¿no? Comúnmente, ya no es que se casen ya por interés. La mayoría todavía se sigue casando como con el corazón. No Sí, se casan claro. con la cabeza y sí con el corazón. Ya cuando eres una persona que se casa con la cabeza, pues es donde viene esto, ¿no? Que Ah, llegan claro. desde ok, te voy a dar el gusto, nos casamos por sociedad conyugal, pero vamos a agregar Exacto, la capitulaciones. capitulación es como, pero espérate tantito, ¿no? Sí, Eso es la voy a capitulación. proteger. Claro, por eso te digo que yo, hemos visto la práctica que a veces entre los mismos cónyuges se toman a mal a veces estas propuestas, ¿no? Eh, pero pues realmente es bueno que las personas sepan que eso existe porque las capitulaciones precisamente están no tanto como para proteger, sino más bien para que pueda haber un mejor entendimiento en la administración de esa sociedad conyugal. Ok, cómo se van a Porque administrar los sí, bienes, el exactamente. dinero. Sí, sí, sí. Pues sí, porque uno nunca sabe, ¿no? Muchos se casan desde cero y batallan y luchan y llegan hasta tener más cosas. Pues yo creo que eso de las capitulaciones viene como más pensando a futuro, ¿no? O sea, sí nos casamos, pero yo pienso que a futuro voy a poder tener esto y no quiero que entre en la sociedad. Ah, claro, sí, sí. Eso es algo que se puede declarar en las capitulaciones. Es muy raro que yo en toda mi experiencia jurídica nunca he visto que alguien celebre capitulaciones. Sí, yo Nunca, también no me ha nunca lo he tocado. visto. He escuchado que, o sea, sí, sé que se puede hacer, pero ahorita igual en la práctica todos vienen sin capitulaciones. Tuve hace tiempo una persona que lo buscó con asesoría para el tema de eso. Y sabes qué, me quiero casar, pero quiero agregar una cláusula de capitulaciones. Claro, Digo, pues mira, podemos ir a una notaría, que la notaría te haga esa cláusula. Cuando hagas el trámite para la boda, bueno, para casarse ante el registro civil, llevamos ese documento y que se anexe a tu contrato de matrimonio. claro, bueno, realmente las capitulaciones, pues como tú sabes, igual se debe manifestar justamente en el momento en el que se está con el juez firmando. O sea, ya no Precisamente. los puedes presentar después. No, ya no se pueden presentar después. Ya tiene que ser antes, mucho Sí, ojo, tiene que sí, ser antes de casarse. Aquellos que piensan a futuro o que tienen empresas sin que la otra persona sepa, porque a mí eso fue lo que me pasó. Esta persona era socio ujú. de una empresa, nadie más sabía, pero la idea es que después la empresa completa fuera de él. Entonces, sabes que en su momento la empresa va a ser mía completamente, pero por el momento no es. Pues quiero que cuando, como voy a casa por sociedad con un lugar, quiero proteger eso. ¿Por qué? Porque yo lo tengo desde ahorita, Ujú. pero ya está dicho que a futuro va a ser completamente mía y cuando aparezca, pues obvio, ya voy a estar casado y Sí, cuando me llegue a divorciar, pues va a parecer que esto fue hecha durante la sociedad conyugal. pues fíjate que yo creo que eso es una de las razones por las que yo considero que no se celebran las capitulaciones. Porque si te das cuenta, pareciera que tú estás planteando que el matrimonio va a fracasar desde antes. Pues es que gente, Pareciera. pues es que más que nada, no es que parecía, es que mucha gente actualmente, pues ve cómo te diré, pues ya empieza a ver más allá, ¿no? O sea, piensa en la futura que nada es eterno. La cultura también ha cambiado. Antes,
creo que los abuelos morían juntos, ¿no? Y al poco moría uno y al poco moría el otro, ¿no? Y hoy en día ya es, pues la cultura ha ido cambiando, ya no es obligatorio, o la sociedad ya no te obliga por imagen a que estés con la persona unida. Claro, Entonces yo creo que ese también, ese cambio cultural y sí, mental que ha habido dentro de la gente, en la sociedad, pues es lo que ha ayudado a que la gente piense más a futuro. sí, claro. Digo, al fin de cuentas, aquí el problema que yo he visto es que crean familias. Ah, claro. Y cuando crean una familia y no funciona, ¿por qué? Porque desde el inicio ya sabían que probablemente no iba a funcionar, el que más sufre, pues son los hijos. Ah, sí, no. De hecho, fíjate que yo creo que eso fue hasta como un cambio de mentalidad, porque a mí ya no me tocó tanto, pero sí hablando, digamos, con colegas que se dedicaban desde esto desde hace mucho más tiempo, pues creo que hasta en esos años, creo que hasta era mal visto divorciarse, porque la sociedad como que es lo que te decía, concluye que el matrimonio fracasó entonces. Entonces, pues tú estás de acuerdo que para la sociedad, a lo mejor ya ahorita ya no, pero antes era muy importante que la familia se mantuviera unida. Algo tradicional. Sí, porque al fin y al cabo, bueno, como tú sabes, aparte Puebla es una ciudad bastante conservadora en el sentido de su cultura. Y entonces aquí sí se ha visto que, pues, Conservadora, pero tiene más hoteles que cualquier estado. es cierto. Es muy conservador y todo, pero tiene los más moteles que muchos Bueno, estados. muchas iglesias y muchos moteles, o sea, muchos lugares para casarte y muchos lugares para... Para poder buscar el divorcio. Exactamente. Entonces, si te das cuenta, nuestra institución de matrimonio está centrada en que el núcleo de la sociedad es la familia. Pues como tal, pues eso nos creo que en la escuela nos enseñaban, ¿no? Cuando veíamos el tema de matrimonio, pues es la unión de dos personas para la conservación de la humanidad. Sí, Esa era su finalidad como tal, o en lo teórico, lo que es el matrimonio. Hoy en día ya vemos que ya se reformó, bueno, hay varias reformas, ya se pueden casar entre hombre y hombre, mujer y mujer, ya no es tanto, ya no se perdió ese, ¿cómo puede llamar? Esa alma que era antes el matrimonio, que era para poder, en la unión de dos personas, para poder mantener la especie. sí, claro. Yo vi una vez, tuve un caso bastante particular, porque pues este matrimonio, que estaba compuesto por una mujer y un hombre, pues, fracasó y se van al divorcio. Y fíjate que, pues, yo los escuchaba y, pues, ya, ¿no? El caso es que sí lograron divorciarse, porque eso fue reciente. Fue ya con Con el nuevo modo de el divorcio. nuevo ajá. Entonces, me llamó la atención que ya después de un tiempo, ya no viví de hecho, ya después empezaron otra vez a vivir juntos, pero Sabe pasar. pero ya no lo hacían como de esta manera como de pareja, sino que ya ellos ya después tuvieron más bien una relación 100% patrimonial, porque Sí. mientras ellos crearon su matrimonio, crearon un negocio entre ellos dos. Entonces ya después, cuando se divorcian, pues tienen obviamente sus intereses cada quien, ¿no? Pero me llama la atención que después de un tiempo, ellos ya tienen una relación patrimonial y se ve que hasta se llevan mejor que cuando estaban casados. Entonces, pues, quién sabe si ahorita la verdad ya no te sabría decir si ya tienen una relación sentimental otra vez. Ya no, porque tú eres, te divorcias, comúnmente dicen por ahí, cuando se acaba el amor o ya está, o te diste cuenta que te casaste con la persona no adecuada para ti para vivir, o entonces vivir juntos para siempre. Pero como tú hablas, ya cuando es una relación patrimonial, pues ahí ya es el interés. Y al Sí, fin y al cabo, culturalmente la gente, volvemos a hablar, ¿no? Ya también se casa por interés, ya no sí, es tanto por amor, o sea, tanto ha habido una revolución cultural, cambios de pensamiento, todo se ve ya más a lo natural a como antes, que también ha propiciado eso, ¿no? Hoy vemos que cada vez hay más divorcios que antes. O sea, me ha tocado que tienen 3 meses de casados, ya se están divorciando. sí, Ellos están fáciles, ¿por qué? Porque como no tienen hijos, no tienen propiedad, porque apenas tienen 3 meses juntos, pues así, ¿no? De volada los divorcios, pero sí se ha visto que un gran incremento a partir de todo esto, o sea, como que tuvo su lado bueno y malo, ¿no? Porque antes era más complicado divorciarse, era mal visto, era mal visto. y hoy en día, hoy como ya no es mal visto, ya es más fácil, Ujú. ya sabes cómo ir a comprar dulces, ¿no? Ya compro, ya voy, Sí, me divorcio y sabes que en 3 meses es que no me caes, ya no me agradas. sí, no. Vamos, me divorcio y me voy con otra persona. Digo, no está mal,
Pues es válido, ¿no? Cada quien tiene que buscar la persona con la que quiere estar, pero pues hay gente que dice, "Ah, son ya 5 o 6 divorcios". Yo conozco una persona que ya va por uno, dos, ya pasó por tres, ya va por el cuarto. Wow, sí, pues es que ahí la verdad es que es como tú comentabas hace rato, a veces pareciera que es más fácil divorciarse que casarse. Es que ya es súper fácil. Sí, O sea, el día dentro con lo que hemos hecho y hemos llevado, es más fácil y por lo mismo ya es más económico. sí, eso también es algo interesante de esto porque, pues, sí, al ya no tener que documentar todo, al ya no, pues, obviamente que los costos se van a abaratar. Entonces, como decíamos, en el pasado, manera de divorcio, necesitábamos causales. Y buscar esos causales como tal, pues conllevaba un gasto. Y ese gasto, pues no era nada económico. Había personas que no podían tener la economía para poder hacer esos actos de investigación, que así se le llamaban, para poder tener la causal, terminaban con la persona, ¿no? Que también partimos a que mucha gente, pues, se quedaba con la persona a la fuerza y si había violencia familiar y no lo podías demostrar, pues terminaba hasta la pareja muerta, que es algo que también se daba mucho antes. O sea, hoy en día ya hay violencia, vas, lo denuncias y al otro día te estás igual, una semana ya te estás divorciando. Ah, bueno, sí, pero ¿estás de acuerdo que ya la violencia es algo diferente? Porque antes, de hecho, sí, esa era una muy buena, o de las que más eran funcionales, la, este, la causal por violencia entre los mismos cónyuges. Eh, entonces, si te das cuenta, actualmente, pues, es problemático porque la violencia es algo que siempre va a existir pues, en una sociedad, ¿no? Pero mira, eh, sí hemos notado que también el índice de violencia familiar ha bajado desde que los divorcios incausados, pues, han comenzado a llevarse en la práctica, ¿no? Entonces que ya una vez la primera red flag y dices, vámonos. Sí, es que la verdad es que antes era como tu prueba reina, como le decían antes, ¿no? Pues es que acreditamos la violencia y ya. Tomaban las fotos de sea quien sea que hubiera sido la persona. Sí, porque la violencia no solo es por parte del hombre a la mujer, también hoy en día se da de la mujer al hombre, Sí, ¿no? claro, claro, eso es algo muy interesante porque si te das cuenta, normalmente, como que siempre es la mujer la que busca divorciarse. Entonces, en la práctica es difícil ver que el hombre se quiera divorciar, es un poco menos común, Ah, pero al mismo tiempo también es menos común un hombre que alega violencia familiar. Pero estás de acuerdo que porque sí. está muy estigmatizado, ¿no? Llegas como hombre y dices, oye, Felipe, pues vengo a denunciar a mi esposa porque me golpeó. O sea, yo creo que ahí me empieza hasta de burla. Sí, pues de hecho sí lo hemos visto que hay autoridades que se burlan, pero pues es que ciertamente hay ahí alguna situación que esperemos que esto también se vaya arreglando conforme vaya evolucionando la figura del divorcio encausado, ¿no? Que obviamente pues ya no necesitas pruebas, entonces pues estás de acuerdo que igual eh, una violencia pues siempre va a requerir pruebas como tal. Pero pues si te das cuenta ya son cosas bien distintas, porque ya la violencia familiar es susceptible de irse a una denuncia. Pero en este caso, pues la verdad es que ya la violencia, pues yo creo que si no es tu intención denunciar, pues no le ves mucha practicidad a incorporar esa información al juicio. O sea, simplemente es, ¿sabes qué? Veo que esta persona me trata mal, o por X y Y, vámonos. O con el simple hecho que ya no te gusta tu pareja, voy y me divorcio. Que es lo que nos da, ¿no? La facilidad. Y como tal, pues el derecho, pues eso busca en la reforma. Así como va evolucionando el hombre, va evolucionando la mente, el actuar de las personas, pues también el derecho se va reformando para poder facilitar la vida en sociedad. Sí, fíjate que eso está interesante porque, pues mira, en resumen, estábamos platicando que un divorcio tiene esas temáticas. Uno, ¿qué pasó con los bienes que se adquirieron o las deudas que se adquirieron? Dos, ¿qué pasó con los hijos? Con quién se van a quedar, ¿no? Que ese es un tema muy amplio que podemos platicar después. Y el tercero, que es de los más importantes, pues es, bueno, ¿estás de acuerdo que si alguien va a tener esa guardia y custodia, el otro cónyuge, el otro progenitor también tiene derecho de ver a sus Visitas y hijos, visitas y convivencias? convivencias. Y pues la cuantía, ¿no? Obviamente de esos alimentos. Esos son como que los elementos más básicos que lleva un divorcio, pero, por ejemplo, es algo bien interesante porque
Algo que también se puede plantear en ese convenio es, por ejemplo, la indemnización, Ah, sí, porque ya te puedes divorciar y puedes, tanto el hombre como la mujer, pedir una puede pedir una indemnización. indemnización por el tiempo, le llaman tiempo perdido, ¿no? Exactamente. Y está muy interesante porque ahorita, pues fíjate que sí hemos escuchado muchos testimonios, muchas declaraciones, que precisamente eso es lo que su interés es lo que requiere, ¿no? Porque sobre todo, eh, tú estás de acuerdo que si un divorcio, normalmente em, la causa más común actual de un divorcio es la incompatibilidad de la vida en común, o sea, la incompatibilidad de intereses. Para que no se lleven, sí, Sí, o ya sea, no hay una sana convivencia. ujú. Realmente digamos que eso es la causa que yo he visto en todos, si no en todos, en la mayoría, pero sí, si te das cuenta, esa incompatibilidad precisamente quiere decir que tú y yo no nos pudimos poner de acuerdo mientras existió nuestra sociedad conyugal, ¿no? Y tú estás de acuerdo que sí es bien cierto, o sea, si yo ya no tengo ningún interés, digamos, familiar, ningún interés romántico, ningún interés económico, pues, ¿para qué estar juntos? Yo creo que el interés económico siempre va a estar, porque eso cuando te digo, cuando hoy actualmente, ya en el divorcio, como dices, puedes solicitar la indemnización, entonces es dinero. Sí, O sea, es la mujer, por ejemplo, que se la pasa, se dedica al hogar, ¿no? ah, claro, Que está bien sabido que es como tal, es un trabajo no remunerado. sí, Como tal, así se ve. No es de que, es que te dedicas, eres ama de casa y no haces nada, no. El ser ama de casa también es un trabajo muy complicado y también, pues, al no ser remunerado económicamente, en su momento, pues, no es que venga tu esposo y te diga, pues, te pago porque estuviste, no. Siempre te llega la pareja y te da lo del gasto, que es lo que le llaman. Entonces, cuando se divorcian, actualmente, ya las mujeres piden se me fue la palabra, ayúdame, indemnización. buscan la indemnización, Sí, que claro. es un porcentaje, ¿no? De cuántos estuvieron juntos, pues, una tipo pensión. Sí, fíjate que eso, por ejemplo, eso sí es complicado. Calcular esa y acreditarlo es muy complicado porque hay personas que no documentan absolutamente nada de lo que hicieron mientras fueron amas de casa, ¿no? Pero tiene Entonces, las testimoniales, ¿no? claro, existe la testimonial, pero ¿estás de acuerdo que una persona que durante su matrimonio documentó muchas cosas de las que compraban, de las que a lo mejor se ocuparon, pues obviamente tiene más chances de tener más información que darle al juez que una persona que no documentó nada? Porque, y esa es la realidad, realmente una persona que lleva un matrimonio de hace 10 años, que ya está en un proceso de divorcio y que a lo mejor busca una indemnización, pues muchas veces llega sin haber documentado nada más que su Sí. propia declaración. No, pues sí es un poco, la Es verdad, complicado. no me ha tocado hasta el momento que una mujer me diga, "Oiga, quiero la indemnización". Ahorita, pues, como hemos estado en estudios, estamos en un curso, justamente para eso, ¿no? Porque ya hoy, este año, entra en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Ah, claro. y es un cambio totalmente diferente, porque vamos a pasar de lo escrito al oral. Lo que ahorita veíamos era que sí va a haber una parte que se va a conservar escrita, pero pues ya todo va a ser oral. Hay que estarse actualizando. La Sí, perspectiva de género que tenés como ahora, tanto en el plano penal y en lo familiar, pues también ya los jueces juzgan, ¿no? O sea, dan su sentencia respecto también a la perspectiva de género, que eso es muy importante para el tema de la indemnización. sí, claro, es muy, muy importante. Pero pues aquí, digamos que lo importante es que las personas sepan que existe y se puede pedir. Y pues obviamente hay siempre la persona que tiene que pagar como tal esa indemnización. Luego también es un problema porque normalmente las personas que hemos visto lo que dicen es, espérate, yo no le quiero pagar nada. Y es complicado porque imagínate que la persona que busca tu servicio profesional es lo que te pide. Hemos escuchado de todo, desde personas que dicen, yo no le quiero dar nada. Bueno, Ni a los hijos. es que eso es lo que está peor, que sí hemos tenido personas que han dicho, nos han pedido eso. Y de pronto nosotros decimos, a ver, pero es que sí son tus hijos, ¿no? Es tu obligación. Es tu Es que ahí es obligación. donde entra nuestra moral como abogados, ¿no? O sea, moralmente, oye, cabrón, tienes que darle a tus hijos. Así, Pero en la práctica también se puede hacer que no den. ¿Cómo? Pues no tienen trabajo. Nadie está obligado a lo imposible. Y la claro. ley así lo mantiene, pero es donde también nosotros tenemos esa obligación como abogados, pues la parte moral, ¿no? No solamente ir a lo que el cliente quiera, sino hacerle entender, oye, ok, no quieres dar indemnización, no quieres dar presión alimenticia,
pero va a haber una consecuencia, Sí, claro, las consecuencias pueden ser gravísimas, ¿no? que es el Porque abandono de persona, que sí, en un divorcio que es plenamente familiar, después que ya te divorciaste, que queda lo de la indemnización, por ejemplo, no quieres darlo. Ok. Ahora va lo penal, ¿no? Que nos vamos a lo que es el abandono de persona. O sea, cómo de algo tan sencillo, por no quererlo hacer correctamente, te vas a algo más elevado y ya es el penal. ¿Estás de acuerdo? Pues bueno, amigos, es un gusto que estén con nosotros este día, nos sintonicen. Como muchos lo pidieron, estamos de vuelta con Justicia en redes, segunda temporada. Hoy me acompañó un amigo y un colega. Justicia en redes, es un programa de difusión de la ciencia jurídica que está muy padre tu proyecto, la verdad, gracias Gracias, por la amigo. invitación. Entonces, igual, pues esto da para hablar muchísimo, si te das cuenta, sobre todo porque pasan cosas bien curiosas. Pues es que, fíjate, desde un solo divorcio nos podemos ir a pensión Sí, alimenticia, guardia de custodia, liquidación sociedad, sí, que claro. no da, pues ahora nos brincamos al penal, que es abandono de persona, incumplimiento judicial también, cuando lo da lo de la pensión alimenticia, también abusados, ese será un buen tema, porque cuando incumples o no cumples con la totalidad de la pensión alimenticia, también recaes en un delito. Sí, sí, claro. Entonces, mis amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Amigo, muchas gracias por acompañarnos. No, Espero volver gracias a por la tener invitación. en el siguiente programa. Pues ya me dirás de qué quieras que hablemos. Claro que sí. Pues hasta luego. Gracias. Justicia.